Espíritu Santo, háblanos. Muévenos. Que tu palabra, Señor, nos transforme, nos llene de esperanza, Señor. Espíritu de Dios, hazlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en nuestra serie de oraciones peligrosas. Y algo que he notado al tener este nombre, oraciones peligrosas, me he dado cuenta que muchas de mis oraciones son demasiado, ¿cuál es la palabra? Seguras. Las oraciones que hago de alguna manera son predecibles. Son oraciones que muchas de ellas las he aprendido a lo largo de mi vida. ¿Cuántos han visto orar a un niño por la comida? ¿Sí? Mis hijos cuando estaban pequeños oraban por la comida y parecía que recitaban una misma oración. ¿Se han fijado? Señor, bendices. Y no está mal, son niños que están aprendiendo a orar. El problema es que llegamos a los 20 años en adelante y seguimos orando igual. Señor, bendice estos alimentos y te doy gracias por mi familia. Dáselos al que no lo tienen en el nombre de Jesús. ¿Verdad que así oran todos los niños? Muy similar. Y está bien. El problema es que muchos adultos seguimos orando así. Y no que esté mal esa manera de orar. Lo que está mal es que es todo lo que oramos en el día, muchos de nosotros. Y esa es la realidad. Se han hecho estudios al respecto. Pero la realidad es que vivimos una vida de oración muy simple. Yo recuerdo cuando era joven, yo tenía 3 razones principales para orar cuando estaba en la escuela. La primera era cuando tenía un examen. Ay, Diosito, ayúdame. Y hasta tenía mi oración: ayúdame a recordar cada palabra que dijo el profesor y que no estudié en mi casa, pero ayúdame a recordarla. Como si fuera por arte de magia, ¿no? Ya dijo Jesús, con eso. ¡Cling! Otra era cuando tenía problemas. Ya había metido las 4 patas, como dicen. Y ay, Señor, ayúdame que mi papá no se entere, por favor, que choqué. O que agarré el carro sin permiso. Ya se enteró. Y la otra era cuando comía. Esas eran mis 3 oraciones de cajón. Cuando tenía un examen, cuando la regaba y cuando iba a comer. Muchos otros le pueden agregar cuando van a dormir: Señor, ten gracias por eso. Es un gracias a la mitad. Me he dado cuenta que muchas de nuestras oraciones y de mis oraciones son centradas en mí mismo. Son centradas en mi persona, son memorizadas y por lo tanto son predecibles. Estas semanas vamos a estar hablando acerca de estas oraciones que son realmente peligrosas, porque son oraciones que nos sacan fuera de nuestra zona de confort. Son oraciones que nos sacan de ese lugar seguro. David va a ser nuestro ejemplo. Y vamos a, si tienes tu Biblia o estás apuntando, Salmo 139. David es acusado de tener malas intenciones. David es acusado por sus enemigos de tener malas intenciones, y entonces David recurre al único que puede defenderlo, a Dios. Y en una oración, David le expresa a Dios que él no tiene malas intenciones. La gran pregunta para nosotros es: ¿qué hacemos cuando alguien nos acusa? ¿Qué hacemos cuando alguien nos acusa y a veces
No es correcto, o sea, es una acusación falsa. ¿Qué hacemos cuando alguien nos acusa falsamente? Lo primero que hacemos es defendernos, echar culpas. Aun si somos culpables, encontramos a quien echarle la culpa. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. David, en vez de defenderse, David hace una oración, para mí de las oraciones más peligrosas que hay en la Biblia. Y vamos a leerla, Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice así: examíname, di conmigo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¡Qué oración! ¿Cuántos aquí se atreverían a decirle: Señor, examina mi corazón? Y no nomás lo examine, sino que pruébame. Conoce mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Te gustaría que lo leyéramos juntos para que quedes involucrado como yo? Vamos a leerlo juntos. Ahí están, pónganme los versículos de nuevo. ¿Están listos? Sí. Vamos a leerlo corridito. 1, 2, 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Ya están involucrados como yo en esta oración. Vamos a ver 4 partes de esta oración. 4 partes que la hacen una de las oraciones más peligrosas que yo he leído. La primera es: examina mi corazón. Dice la primera parte del versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué pedir esto si soy bueno? ¿Por qué decirle a Dios: examina mi corazón? De seguro es porque tenía un buen corazón David. Y la respuesta es no. La Biblia es clara acerca de nuestro corazón. La Biblia es clara acerca de las intenciones de nuestro corazón. La Biblia es clara que sin Jesús, tú y yo no tenemos un buen corazón. La Biblia es clara. Fíjate lo que dice Jeremías 17:9. Dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Fíjate cómo describe el corazón de cada ser humano. No, pero es que tú no has visto el bien que hacen las personas. Ahorita vamos a hablar de eso. La Biblia describe al corazón humano como lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Lo describe como algo que no hay nadie que pueda entender o saber qué tan malo es. Está hablando de tu corazón y está hablando de mi corazón. Lo que está diciendo es que con nuestro corazón, nuestras intenciones, lo que hacemos es que engañamos a otros, pero lo que yo he visto que más sucede es que nos engañamos a nosotros mismos. El corazón es engañoso porque constantemente nos engañamos a nosotros mismos. Cada uno de los que estamos aquí lo hemos vivido. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Como ventrílocos, ¿no?
porque sí lo somos, pero no nos gusta aceptarlo. Tú dices, es que yo no soy mentiroso. ¿Cuántos hay aquí que se mienten a ustedes mismos? Que se dicen mentiras a ustedes. Y no estoy hablando de verte en el espejo y decir, qué delgadito estás. Mira, pareces varita de nardo. Qué guapetón. O Raciel viéndose al espejo diciendo, mira qué copetazo. No más que al revés. No estoy hablando de esos engaños. Pero todos nos mentimos a nosotros mismos. Muchos aquí han dicho, solo me voy a aventar 1, 2. Muchos otros han dicho, no, yo no soy orgulloso. Lo que pasa es que soy mejor que todos. Sencillito. No es que sea lujurioso. No, yo lujurioso, por favor. No, lo que pasa es que me gusta admirar el cuerpo que Dios creó. No es que yo sea materialista. Es que pues Dios me creó con buen gusto. Entonces yo aprecio las cosas buenas. No, materialista no. Tengo buen ojo nada más. No es que sea chismoso. Lo que pasa es que para que los demás oren por esa persona. ¿Verdad? No es que hable mal de otras personas. No me malentiendas. Lo que pasa es que la información es poder. Y todos nos convencemos que lo malo que hacemos no es tan malo. No es que... ¿Le sigo? No, ya no. Todos nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos los buenos. Eso es mentir. Por eso el rey David dijo, el corazón es engañoso más que otras cosas. Ahora ponte a pensar, si nuestro corazón es engañoso, ¿qué oración más peligrosa el decirle, Señor, examínalo? Velo con detenimiento a ver qué encuentras ahí. ¿No te parece una oración muy peligrosa? No nomás lo veas, sino que cuando veas lo que hay, me dices qué es lo que encontraste en él. Recuerdo cuando tenía yo 17 años. Un día me encontré leyendo Salmos y llegué a este versículo. Y todos, de hecho había una canción de Marcos Witt, ¿no se acuerdan? Escudriñame. ¿Cómo era? A ver, alguien que cante. La de Escudriñame de Marcos Witt. La produjo Osana. A ver, Sammy. ¿No? Pues yo soy más viejo que todos ustedes entonces. Pero había una canción que se llamaba Escudriñame. Y recuerdo que después de una predicación me fui a leer Salmos. Y estaba este versículo, escudriñame y ve dentro de mí. Y me acuerdo que yo empecé a orar y le dije, Señor, escudriñame. Y empezaron a pasar los minutos y empezó el Espíritu Santo a hablarme y a mostrarme cómo en mi casa y en la iglesia era uno, pero en la escuela era otro. Me empezó a mostrarme cómo con gente que conocía y que yo dependía de algo de ellos para seguir tocando, porque yo tocaba desde muy jovencillo en la alabanza. Yo actuaba de cierta manera, pero en otro lugar era distinto. Y lo dije, ay Señor, te pasaste, no te dije que tan rápido me dijeras. Pero fue casi inmediato que Dios empezó a mostrarme la gran diferencia. Orar, examíname, es peligroso porque Dios te va a mostrar qué es lo que hay en tu corazón. ¿Para qué? Para atraerte y tener una relación más íntima, más pura contigo. Algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y en la semana, el domingo hablábamos de la madurez. ¿Se acuerdan de este caminar?
Muchas veces otro de esos obstáculos que no nos permite madurar es que nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos y no aceptamos esas situaciones que nosotros estamos viviendo. Todo esto es parte del camino de la madurez de aquel que está siguiendo a Jesús. Señor, examina mi corazón. Y luego sigue diciendo el siguiente versículo, la siguiente parte del 23. Dice, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Pruébame, lo que quiere decir, revela mis temores. David está diciendo, no nomás me examines, sino que revela qué es lo que me causa ansiedad. Fíjate cómo dice la Biblia, pruébame y conoce los pensamientos que me tienen inquieto, que me causan ansiedad. En otras palabras, que me causan temor. David está diciendo, ve lo que hay en mi corazón, examínalo, pero ve y prueba qué es aquello que me mantiene inquieto. ¿Qué pensamientos te roban la paz? Esa paz que Dios nos dio por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos pensamientos que nos roban? Es que si pierdo mi trabajo, que si me enfermo y heredo la enfermedad de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis padres, que si mis hijos me dejan, que si pierdo mi empleo, que si mi negocio quiebra, que si me muero, que si fracaso, ¿qué va a pasar si dejo manejar a mis hijos y luego chocan y algo les pasa? Esos temores a los que todos nos enfrentamos, David le está diciendo a Dios, ve cuáles son mis pensamientos que me inquietan. Esta es una área muy importante para cada cristiano. Y si puedes apuntar algo, pónganme la que sigue, porque yo quiero que apuntes la siguiente frase. Tus áreas de mayor temor e inseguridad son las áreas que no le has confiado a Dios. Las áreas donde yo siento temor, donde yo siento inseguridad, son áreas que Dios no tiene el control. Y David lo que estaba diciendo, pruébame, ve dentro de mí, conoce qué áreas yo tengo el control. Y por eso me causan ansiedad. ¿Qué áreas son las que no te he rendido? Si mi mayor temor es mi matrimonio, revela que no le he dado el control total de mi matrimonio. No es que no quiero tener hijos, porque con este mundo tan difícil, no, ¿qué mundo les voy a dejar? El área que no les has dado es ese temor de que Dios reina a pesar del caos que hay. Si las finanzas, ay, es que tengo tanto temor por el mañana, ¿qué va a hacer conmigo financieramente? Quiere decir que el que está controlando las finanzas de tu casa eres tú y no están rendidas a Dios. Tus áreas de mayor temor e inseguridad son las áreas que no le has confiado a Dios. Por eso David dijo, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Yo mismo lo oré. ¿Sabes? Donde yo tengo, te lo voy a ser muy honesto contigo, la área donde yo más tengo temor es al fracaso. Fracasar para mí significa desilusionar a mis hijos, pero más que desilusionar a los que amo significa que yo no fui capaz. ¿Te puedo poner un ejemplo así bien sencillo? Hay muchas áreas de la iglesia que me causan temor. Y tengo que reconocer que son áreas que muchas veces yo como pastor he querido controlar.
Y estoy siendo bien transparente porque yo quiero que después de esta plática todos seamos transparentes con Dios. Por tiempo me han dicho, necesitamos comprar un terreno, y yo he sentido, pero ¿sabes cuál es mi temor? Que si no tengo después. Tenemos semanas con 2 reuniones llenas, con un estacionamiento sobresaturado. Pero muchas veces pienso, y si nos vamos a 3 reuniones y fracasamos como ya fracasamos una vez y regreso a 2. ¿Te fijas cómo no hay mucha diferencia en lo que yo vivo y en lo que tú vives? Muchas veces lo que nos inquieta es lo que no nos permite seguir avanzando. Y sabes, como pastor, este es un gran problema, porque el tema falta de fe. Pero te digo algo, en tu casa tú eres el sacerdote de tu hogar, y muchas veces cuando no damos esos pasos por temor, implica una falta de fe. Que Dios nos llene de fe. ¿Sabes cómo me doy cuenta de eso? Cuando empiezo a orar, conoce, Señor, pruébame y ve los pensamientos que están atrapados por el temor, y entonces yo tengo el dominio de ellos y no te lo doy a ti, y entonces no puedo caminar por fe. ¡Qué increíble! Conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Sabes qué implica? Renovar nuestra mente. Implica llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Saber, en mi caso, que esta no es la obra de hombre, ni tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Y si Dios la está prosperando, Él la va a prosperar. Y Él va a abrir puertas para darnos un terreno y para darnos un lugar. Y va a abrir puertas de lugares donde yo no tengo ni idea. No tiene nada que ver con mi inteligencia o mi capacidad, pero mis pensamientos me engañan. Qué increíble poder orarle a Dios. Señor, identifica esos pensamientos que me están inquietando. Cierra un momento tus ojos. Y ahí donde estás, dile: Dios, identifica esos pensamientos que me quitan el sueño. Ayúdame a identificar eso que me está robando. Puedes abrir tus ojos. La Biblia dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es renovar. ¿Cómo vas a renovar tus pensamientos una vez que lo identificas? Con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios no me ha dado un espíritu de temor. Hay muchos de nosotros que estamos detenidos por el temor. Es hora de entregarle eso a Dios. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Lo que nos inquieta revela lo que hemos tomado en nuestras propias manos y que yo necesito entregárselo a Dios. Número 1, examina mi corazón. Número 2, revela mis temores. Y luego dice el versículo 24, comienza diciendo: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. ¡Ay, Dios mío! El pasado estaba más bonito. Son cosas que me inquietan, cosas que me tienen intranquilo, Señor. Pero luego David se sube a la moto y dice: señálame, di conmigo, cualquier cosa en mí que te ofenda. No dice: susúrrame cualquier cosa que te ofenda. Dice: señálamelo. Jorge, aquí, este pecado me ofende. Número 3, David oró: descubre mi pecado. La traducción del lenguaje actual, me encanta esa traducción, dice: dime si mi conducta no te agrada.
Está diciendo David, descubre mi pecado. ¿Cómo le dirías a Dios, descubre mi pecado? Muéstrame diariamente cualquier área de mi vida que te está lastimando. Es pararte delante de Dios y decirle, Dios, ¿te estoy ofendiendo? Señálame en qué te estoy ofendiendo. Qué fácil es ver los pecados de los demás. Qué fácil es apuntar con el dedo a la chismosa, al que no tiene fe. Qué fácil es apuntar a aquel que hace las cosas mal. Pero qué difícil es decirle, Señor, apunta mi pecado. Apunta mi pecado. Qué fácil es decir, fulanito hizo esto, sutanita dijo aquello. Porque nuestra tendencia, tendemos a acusar a otros y a justificarnos a nosotros mismos. ¿Sí o no? Esto es lo más humano que hay. Yo soy fácil para acusar a alguien y mejor para justificarme a mí mismo. Oh, es que fulanito tiene un carácter. Yo poquito, pero es que he traído mucha presión. Ese día estaba enfermo, me dolía la cabeza. No, es que, ya viste, es que ese papá no pasa nada de tiempo con sus hijos. Yo sí, cuando nacieron, pero ahorita pues ya es más complicado porque pues piden muchas cosas. Qué fácil es acusar al de enfrente, pero justificarme a mí mismo. Hay 3 preguntas que nos van a ayudar para reconocer esto. 3 preguntas que quiero que apuntes, que te van a ayudar a ver si Dios te está señalando algún pecado. ¿Estás listo? Número 1. ¿Qué te expresan constantemente las personas que te aman? Que parecen disco rayado. ¿Qué te expresan? Si más de uno te ha hecho un comentario al respecto de algún área de tu carácter o de tu vida o de cómo manejas tu vida, pon atención. No son las personas hablándote, es Dios señalando tu pecado. Es Dios señalando un área que le ofende a Dios. Número 2. No nada más constantemente las personas te señalan algo, sino que te has vuelto un experto en justificarlo ya por mucho tiempo. No, es que así soy yo. No, es que es herencia de mi padre, mi papá era así. No, es que yo no lastimo a nadie, lo hago a escondidas. No, es que después pido perdón siempre. Número 1. La gente te lo dice constantemente. Número 2, lo justificas. Y número 3, ¿qué tema te pones siempre a la defensiva? Cuando hay un tema que te tocan tus botones, lo más probable es que Dios te está diciendo, necesitas poner atención ahí. Necesitas poner atención ahí. Lo más probable es que Dios está haciendo lo que David oró: señálame cualquier cosa en mí que te ofende. Si tú oras esto, señálame cualquier cosa, yo te aseguro que Dios te va a señalar esas áreas y te vas a encontrar tratando de justificarlas, tratando de encontrarles un porqué. Dios te las va a señalar, no con una voz: David. Dios no le dijo a David: David, este es tu problema. A Jorge, Dios le habla por medio de su esposa, por medio de sus padres, por medio de sus hijos, por medio de gente que viene a la iglesia.
¿Y sabes cómo te va a hablar Dios a ti? Por medio de gente que está a tu alrededor, que Él puso. Por medio de gente que te ama. Dios va a señalar cosas que vas a querer negar y te vas a ver tentado a negar. Hoy te quiero decir, deja de negar la verdad. Y después de dejar de negarla, toma pasos para solucionarlo. Nos sometemos a Dios para perdón y confesamos con otras personas para sanidad. Nos sometemos a Dios, te lo voy a repetir, para perdón y lo confesamos con otras personas para sanidad. ¿Qué es esto? Muchas veces necesitamos rendir cuentas. Hay áreas que Dios ya te ha señalado. Esta área me ofende como eres, como actúas, lo que haces. Y Dios puso líderes y gente a tu alrededor a la cual puedes rendir cuentas para poder salir de ese problema. Así que hoy yo te quiero decir, por eso es importante los grupos vida, por eso es importante el seguimiento, por eso es importante rendir cuentas. Pero esa nadie te lo puede obligar, es una decisión personal. Yo decido rendir cuentas. Pero es que amor y verdad hay muchos que son. Te voy a decir, ponme la que sigue. Amor y verdad es un lugar donde hay gente imperfecta que es transformada por un Dios perfecto. Ese es nuestro Dios. David comienza diciendo: examina mi corazón, revela mis temores, descubre mi pecado. Todo eso me lleva a mi total necesidad de Jesús en mi vida. Estas primeras 3 partes de la oración de David tienen un resultado. Solo no puedo, necesito a Cristo. Necesito a Jesús. Necesitas que Dios te ayude, necesitas que Jesús te dé de su gracia para poder salir de ahí. Por eso David termina estos versículos y esta oración diciendo, versículo 24: y guíame por el camino de la vida eterna. La cuarta cosa que hace David es decir: guíame. No puedo. Si lo quiero hacer yo en mis fuerzas, me voy a volver a equivocar. Si lo intento hacer yo de nuevo, no voy a poder. Voy a seguir lastimando tu corazón, voy a seguir lastimando a los que amo. David termina con una perla de sabiduría increíble diciendo: la única manera de poder agradarte, Dios, es que tú me guíes. Guíame por el camino. Cuando tú tienes el valor de decirme: examíname, revela mi pecado. Examíname, revela mis temores y descubre mi pecado. Cuando tú tienes la valentía de orar eso, entonces puedes decirle a Dios: guíame. Pero muchos le decimos: Dios, guíame, pero no permitimos que Él examine nuestro corazón, que Él revele nuestros temores y que descubra nuestro pecado. Para que Él nos guíe realmente, tienes que estar en ese lugar que estaba David, donde David le dijo: examíname, Señor, y si ves algo que está mal, si ves temor y lugares donde mi ansiedad me está llevando a lugares que no debo de ir, donde mi pecado te está ofendiendo, deténme y guíame tú. ¿Sabes qué está diciendo David? Te entrego las riendas. Imagínate una carreta siendo guiada por ti. Hacia donde tú quieres vas. Tú guías esa carreta donde tú quieres. Pero David dijo: la he regado tanto yo guiándola, que ahora tú guíame, Dios. David empezó a decir: tú guíame. Es ahí donde encuentras su gracia. Cuando tu necesidad por un Dios es clara,
Cuando ves que tu corazón está depravado, está perdido, que te lleva hacia lo malo. Cuando ves que tus temores te inundan y te hacen cometer tonterías. Cuando ves que tu pecado ofende a Dios. Son las 3 cosas que oró David. Entonces lo único que te queda es entregar tu vida para que su gracia te fortalezca y en tu debilidad Él sea fuerte. Esta oración no es otra cosa que el Evangelio. David tuvo esta revelación antes de que Jesús estuviera en la tierra. Porque así vivimos, creyendo que somos buenos, creyendo que tenemos el control sobre lo que nos causa ansiedad y creemos que nada de lo que hacemos ofende realmente a Dios. Entonces, ¿a qué necesitamos realmente a Dios? ¿Para qué necesito orar? ¿Para qué necesito leer su palabra? Escudriña mi corazón. Ve mis más profundos pensamientos, qué es lo que me inquieta, y descubre mi pecado. Qué oración tan valiente. Quiero terminar con esto. David necesitó la ayuda de Dios, necesitó la fuerza de Dios, necesitó su gracia para avanzar. Hoy tú y yo creo que podemos decirle: Jesús, necesito de tu ayuda. Jesús, necesito de tu fuerza. Jesús, necesito de tu gracia. Jesús, necesito de tu libertad. Hoy quiero terminar diciéndote, a lo mejor hoy es el día donde tengamos que hacer esta oración peligrosa, pero que puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Señor, escudriña mi corazón. Descubre qué es lo que hay en él. Déjame ver lo pervertido que está. Cómo pienso en mí mismo antes que otras, aunque hago el bien a otras personas. Descubre mi corazón y llévame a Jesús. Yo te quiero retar, y con esto termino. Yo te quiero retar a 7 días, estos siguientes 7 días, hacer de esta tu oración diaria. No va a ser fácil, porque quizá el día 1 Jesús te va a hacer sentir, así está tu corazón en un área, y el siguiente día te va a mostrar otra y otra, y vas a decir: ay, esto es una golpiza. Pero yo te quiero invitar a que le digas por 7 días: escudriña mi corazón, examíname. Que le puedas decir: pruébame y conoce cuáles son mis pensamientos que me llevan a vivir en ansiedad. Y que puedas decirle: señálame mi pecado que te está ofendiendo y guíame en eso que yo he destruido. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Padre, que cada uno de nosotros podamos vivir de esta manera. Padre, que esta sea nuestra oración. Señor, examina nuestro corazón. Conoce nuestro corazón. Señor, examina lo más profundo de nuestras intenciones. Señor, revélanos esos pensamientos de los cuales causan ansiedad a nuestra vida, Señor, porque no los hemos rendido a ti, cualquiera que ese sea. Espíritu Santo, señálanos, Señor, y muéstranos cualquier cosa que te ofenda a ti. Cualquier área que por nuestras acciones te estamos lastimando a ti, Señor. Señala nuestro pecado, Señor, y que podamos ser guiados por ti. Padre, que esto sea, Señor, parte de nuestro diario vivir como hijos tuyos, que estamos dispuestos a, con tal de conocerte mejor,
ser confrontados con nuestras realidades. En el nombre de Jesús, Señor. ¿Por qué no te pones de pie por un momento? Cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios. Cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios. Cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento.